Al principio, un chico estaba perdido en sus pensamientos. Creía que cualquiera tendría el corazón robado en un momento así. Para ser franco, había sido amor a primera vista. Los modales refinados de la chica aumentaban su encanto, su hermoso cabello plateado brillante y su cálida sonrisa desprendían amabilidad. Su voz había sido suave pero clara mientras se presentaba ante la clase. Había dicho: «Soy Charlotte Bennet. Por favor, llámenme solo Charlotte. Estaré a su cuidado, todos». El chico, Ayagi Akihito, se había quedado sorprendido. ¿Una estudiante transferida, y justo después de las vacaciones de verano? Eso solo ya era sorprendente. Justo entonces, alguien le había tocado el hombro por detrás y llamado por su nombre en un tono animado. Había sido Seonji Akira, el amigo de la infancia de Akihito y compañero de travesuras desde la primaria. Akira había exclamado que tenían bastante suerte. Akira le había susurrado a Akihito, preguntándose en voz alta si alguien tan lindo como Charlotte ya tendría novio. Había supuesto que probablemente sí, pero mantenía la esperanza de que no. No dejaba de darle codazos a Akihito mientras hablaba. Akihito, nervioso, le había dicho que simplemente le preguntara directamente si estaba tan curioso. Sin dudarlo, Akira se había girado hacia Charlotte y le había preguntado audazmente si tenía novio. Akihito había suspirado avergonzado, anticipando el caos que seguiría. Charlotte se había sonrojado ligeramente y respondió con honestidad, diciendo que no tenía novio. El aula había estallado en charlas y vítores emocionados. La maestra de salón, Hana Zabamiu, había alzado la voz y regañado a Akira por hacer preguntas tan personales de manera tan abierta. Les había recordado a todos que habían estado demasiado ruidosos desde que comenzó la hora de salón. Akira había intentado desviar la culpa, señalando a Akihito y afirmando que él también había estado hablando, pero Miyu-sensei no se lo creyó. Había colocado una mano firme en el hombro de Akira y le había dicho que sería reprendido, no solo por este incidente, sino por todas las interrupciones del día. Akira se había quejado, diciendo que no era justo, mientras la clase estallaba en risas. Akihito había mirado hacia Charlotte y notó que ella también reía. Su sonrisa lo había tomado por sorpresa, y se había girado, sonrojándose ligeramente. Cuando el alboroto se calmó, Akihito había reflexionado sobre la nueva estudiante, una transferida de Inglaterra. Nunca había imaginado que conocería a alguien como ella. Más tarde, durante el recreo, Akira se había acercado a Akihito y lo había llamado traidor en tono de broma. Akihito había ofrecido una disculpa tímida. Había comentado que Charlotte era bastante impresionante, siendo capaz de hablar japonés con tanta fluidez a su edad. Akira, confundido, había preguntado qué significaba con fluidez. Akihito había explicado que significaba hablar de manera fluida y natural. Akira entonces señaló que Akihito también era bueno hablando inglés, pero Akihito había respondido con modestia que era completamente diferente para una persona japonesa como el hablar inglés que para una persona inglesa como Charlotte hablar japonés. De repente, Akira había jadeado. En el poco tiempo que estuvieron hablando, Charlotte ya estaba rodeada por otros compañeros. Akira había decidido acercarse a ella de nuevo, pero Akihito había intentado detenerlo, preocupado de que Akira pudiera parecer demasiado insistente. Mientras tanto, unas chicas le habían preguntado a Charlotte si le gustaría salir con ellas, tal vez ir a un karaoke para una fiesta de bienvenida. Akihito había notado que incluso estudiantes de otras clases se unían. Charlotte había sonreído cortésmente pero declinó, diciendo que su hermanita la esperaba en casa. Akira rápidamente había ofrecido que podía llevar a su hermana, acercándose a tomar su mano. Akihito se había puesto tenso, podía notar que Charlotte comenzaba a sentirse abrumada. Los compañeros ahora estaban todos insistiendo, presionando más con sus invitaciones. No estaba ayudando en absoluto. Él se había levantado y dijo con firmeza: «Akira, para. Todos los demás también. Los exámenes comienzan la próxima semana. ¿Realmente tienen tiempo para esto?». Algunos compañeros habían comenzado a murmurar. Habían criticado a Akihito por arruinar el ambiente. Uno había murmurado que era el peor, otro había insistido en que era natural tener una fiesta de bienvenida, y otros habían dicho que no sabía leer la situación. Akihito había permanecido tranquilo pero pensó para sí mismo que ir contra la mayoría siempre traía críticas. Eso era la psicología de grupo. Aún así, había hablado, sabiendo muy bien lo que pasaría. Además de Akira, no tenía muchos amigos en la clase. No le molestaba eso, pero si las cosas se salían de control, alguien tenía que detenerlo. Justo entonces, Akira había asumido la responsabilidad y admitió que había sido su culpa. Había acordado que debían esperar hasta después de los exámenes para celebrar la fiesta de bienvenida. Una chica había refunfuñado que incluso Akira estaba priorizando los exámenes ahora. Alguien más había añadido que Charlotte podría sentirse culpable si su llegada causaba una caída en el promedio de la clase. Akira había tranquilizado a todos con suavidad, diciendo que la fiesta también sería una celebración posterior a los exámenes y que sería aún mejor de esa manera.
Le había guiñado un ojo a Akihito y le agradeció. De repente, Miyu-sensei había aparecido de nuevo y agarró a Akira por la corbata, bromeando que para alguien que más bajaba el promedio de la clase, su respuesta madura era encomiable. Akira había entrado en pánico y preguntó por qué había regresado cuando la hora de salón había terminado. Ella había respondido casualmente que no estaba allí específicamente por él. Akira había suspirado aliviado, pero Miyu-sensei había añadido que Akihito también recibiría un castigo matutino. Akihito había palidecido y murmuró, «Ah». Más tarde, en la sala de referencia, Miyu-sensei había explicado que le habían asignado algo de repente y necesitaba ayuda. Akihito había respondido que no era gran cosa, pero le pidió que no lo asustara así. Ella había sonreído y admitió que había sido una buena excusa. Solo había planeado castigar a Sanji, no a Akihito. Había escuchado a la clase hablar mal de él otra vez. Quería saber por qué siempre asumía el papel de villano, por qué siempre se mantenía solo en esas situaciones. La expresión de Akihito se había tensado. Le había preguntado cuánto tiempo llevaba allí parada. Ella le había dicho que lo había estado observando desde justo antes de que detuviera a Sanji. Había considerado intervenir, pero se detuvo. Los maestros no deberían intervenir demasiado en los asuntos de los estudiantes, había explicado. Aún así, había lamentado no haberlo hecho esta vez. Akihito había dicho en voz baja que estaba bien, realmente no le importaba. Había colocado los libros en su lugar, pero Miyu-sensei lo había observado pensativamente. Justo cuando murmuró, «En este mundo, alguien tiene que ser el sacrificio», ella le había golpeado la cabeza con un libro. Lo había regañado, preguntándole qué clase de estudiante de secundaria hablaba así. Si seguía hablando de esa manera, dijo, bajaría sus calificaciones por falta de cooperación. Akihito había gemido y dicho que no era justo. Miyu-sensei había respondido que si no fuera un poco injusta, él nunca sobreviviría en la sociedad. El rostro de Akihito había palidecido, se preguntó si alguien como ella debería siquiera ser maestra. Ella se había girado y le preguntó qué estaba pensando. Él había murmurado que no era nada, y ella había seguido adelante. De camino a casa, Akihito había recordado sus palabras, «Eres un buen estudiante». Había pensado para sí mismo que realmente quería valorarse. Justo entonces, una voz gritó, «Weri», en inglés. Se había girado hacia el sonido y corrió hacia él. Había encontrado a una niña pequeña llorando cerca de un poste. Estaba llamando a Lai con angustia. Akihito se había dado cuenta de que muchas personas pasaban sin ayudar, probablemente porque no entendían inglés. Se había arrodillado junto a ella y le preguntó suavemente si se había separado de alguien. Asustada, la niña se había escondido detrás del poste. Akihito se había disculpado rápidamente por asustarla y se había presentado. Ella le había dicho que su nombre era Emma. Él le había preguntado si Lai era alguien de quien se había separado. Al mencionar a su hermana, Emma se había vuelto a llenar de lágrimas. Akihito pensó que lo mejor sería calmarla primero. Notando el clip de pelo con forma de gato en su cabello, había sacado un vídeo de gatos en su teléfono. Sus lágrimas se habían desvanecido, y una sonrisa había florecido en su rostro. Cuando le preguntó si le gustaban los gatos, Emma había asentido y dijo que los amaba. Su cabello plateado y sus rasgos le habían recordado a alguien. Le había preguntado su nombre completo. Todavía viendo el vídeo, Emma había respondido, Emma Bennett. Akihito había conectado los puntos, Charlotte se había presentado como Charlotte Bennett. Le había preguntado suavemente a Emma si quería ir a ver a Lai. Su rostro triste se había iluminado, y había sentido felizmente. Mientras caminaban, Emma le había pedido tomar su mano. Akihito había dudado, pero cedió al ver su expresión llorosa. Ella le había devuelto el teléfono y pronto le había pedido que la cargara. Con un suspiro, la había levantado en sus brazos. De regreso en la escuela, Miyu-sensei los había notado y preguntó qué había pasado. Akihito había explicado que había encontrado a Emma llorando en la calle. Miyu-sensei le había preguntado su nombre, y él le había dicho, Emma. Confundida, Emma había preguntado quiénes eran las personas a su alrededor. Akihito había explicado que era un maestro, y Miyu-sensei había sonreído cálidamente mientras Emma respondía alegremente. Se había arrodillado y sonrojado ligeramente. Conmovida por la alegría de Emma, Akihito le había preguntado si algo estaba mal, y Miyu-sensei había adivinado que Emma era la hermana menor de Charlotte. Añadió que la escuela ya había recibido una llamada de Charlotte reportando su desaparición. Justo cuando había terminado la llamada, había visto a Akihito caminando por el patio, cargando a una niña de cabello plateado. Había contactado a Charlotte de inmediato. Momentos después, se escucharon pasos, y la puerta se abrió de golpe. Charlotte había entrado jadeando, llamando a Emma. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Miyu-sensei había señalado con calma hacia el sofá. Charlotte había echado un vistazo y vio a Akihito con su hermana dormida. El alivio la había abrumado, y se había desplomado en el suelo. Akihito se había apresurado a ofrecerle su mano.
Charlotte se había disculpado y explicado que el alivio había hecho que le fallaran las piernas. Había tomado su mano, se levantó y se sonrojó mientras le agradecía. Notando su sudor, se había disculpado de nuevo, pero Akihito la había tranquilizado, obviamente había estado corriendo buscándola. Cuando dijo su nombre, ella se había puesto roja y dijo en voz baja, «Eres muy amable, Ayagi-kun». Añadió que recordaba su nombre porque la había ayudado antes, le había parecido una persona confiable. Akihito se había sonrojado por sus palabras, pero Miyu-sensei lo había molestado por estar avergonzado. Él lo había negado, y ella había amenazado con tomar una foto de su rostro rojo. Akihito había intentado irse, pero Emma de repente le había tirado de la camisa. No quería que se fuera. Él había explicado que Charlotte estaba allí ahora, así que todo estaría bien. Emma había mirado a Charlotte y gritó, «Lai». Charlotte había sonreído cálidamente y respondió, «Emma». Pero Emma aún se había negado a soltar a Akihito. Charlotte había sonreído y comentó que Emma parecía muy encariñada con él. Akihito había preguntado si era así, y Charlotte lo había confirmado con una sonrisa gentil. Le había preguntado su nombre de pila, y al escucharlo, Charlotte había sugerido que lo llamaran Oni-chan. Rápidamente se había disculpado, explicando que, como japonés, podría no estar acostumbrado a que alguien más joven lo llamara sin honoríficos. Akihito había entendido su preocupación y sonrió. Charlotte había enseñado suavemente a Emma cómo decir Oni-chan, y Emma lo había repetido, con los ojos brillantes de alegría. Charlotte había animado a Emma a soltar a Akihito ahora que era hora de irse a casa, pero cuando intentó moverla, Emma había apartado sus manos y declaró que quería irse a casa con Oni-chan. Tanto Akihito como Charlotte se habían sonrojado profundamente, quedándose atónitos por el afecto inesperado de la niña. Charlotte parecía visiblemente sorprendida, murmurando un «ah» sorprendido, a lo que Miyu-sensei simplemente asintió y dijo que entendía. Luego se giró hacia Akihito y sugirió que tal vez podría llevar a Charlotte a casa con él. Akihito inmediatamente protestó, insistiendo en que de ninguna manera haría eso. Cuando Miyu-sensei le preguntó por qué no, explicó vacilante que incluso si llevaba a Charlotte hasta su casa, probablemente solo tendría otra rabieta allí. Sonriendo con complicidad, Miyu-sensei respondió que todo dependía de cómo la persuadiera. Lo animó a que simplemente fueran a casa juntos por ahora, le aseguró que podría descubrir algo interesante en el camino. Akihito dejó escapar un suspiro, inseguro de cómo responder. En ese momento, Charlotte, con las mejillas sonrojadas de vergüenza, hizo una leve reverencia y se disculpó en voz baja. Preguntó si tal vez estaría bien con él si podía acompañarlas. Sus palabras fueron cuidadosas y tímidas. Akihito quedó atónito, su rostro se calentó mientras soltaba si realmente le estaba pidiendo eso. Charlotte asintió y suplicó de nuevo, inclinándose aún más esta vez. Akihito fue arrojado al caos mental, pensó para sí mismo que no tenía idea de cómo manejar la situación. Era completamente abrumador. Eventualmente, su cerebro dejó de pensar, y murmuró, «Entiendo». Charlotte sonrió radiantemente ante su respuesta. Akihito tomó su mochila y ofreció que debían ir a casa. Ella asintió con aprecio y sonrió cálidamente, haciendo que Akihito se preguntara para sí mismo si esto era un sueño. Justo entonces, Emma tiró suavemente de su camisa. Curioso, Akihito preguntó qué pasaba. Emma levantó los brazos con un rostro de póker completamente inexpresivo, y Akihito tuvo una fuerte sospecha de lo que quería. Efectivamente, simplemente dijo, «arriba». Akihito suspiró internamente, pensando que lo sabía. Llamó su nombre, pero antes de que pudiera actuar, Charlotte rápidamente se arrodilló junto a Emma, tomó su mano suavemente y dijo en voz baja, «Será una molestia para Ayagi-kun, así que no puedes hacer eso, ¿de acuerdo? Vamos a caminar, ¿está bien?» Emma negó con la cabeza de lado a lado en rechazo. Se giró para mirar a Akihito, su rostro se torció en un puchero tembloroso mientras comenzaba a sollozar. Akihito intervino rápidamente, diciendo que estaba perfectamente bien. Se giró hacia Charlotte y dijo que si no quería que cargara a Emma, no lo haría, pero estaba feliz de hacerlo si era necesario. Nerviosa, Charlotte negó que estuviera en contra, insistió en que no era eso en absoluto, pero aún se disculpó por molestarlo aún más. Akihito la tranquilizó diciendo que no era ninguna molestia mientras acariciaba la cabeza de Emma. Comentó que cargarla podría ayudarlos a llegar a casa más rápido. Charlotte asintió y dijo, «En ese caso», y Akihito levantó suavemente a Emma en sus brazos. Emma sonrió y dejó escapar una risita suave de jeje, claramente complacida. Mientras caminaban, Charlotte se disculpó una vez más, diciendo que cuando llegaran a casa, tendría una charla seria con Emma. Akihito le aseguró que estaba bien, de hecho, admitió que era más bien una ventaja para él. Charlotte se sonrojó y sonrió ante sus palabras, murmurando con una risa suave que realmente era una persona amable. Akihito se rascó la mejilla, sonriendo torpemente. Al verlos a los dos, Emma hinchó las mejillas y murmuró,
no entiendo lo que están diciendo, Oni-chan, y agitó la mano con frustración. Akihito se disculpó rápidamente y prometió que hablarían en inglés de ahora en adelante. Charlotte le agradeció, comentando lo bien que hablaba inglés. Akihito devolvió el cumplido, diciendo que su japonés era igualmente impresionante, y preguntó cómo lo había aprendido. Ella respondió que sus padres se lo habían enseñado. Emma, ansiosa como siempre, exclamó que también quería hablar japonés. Akihito le aseguró que definitivamente lo haría algún día. Los ojos de Emma se iluminaron. ¿De verdad?, preguntó. Sí, seguro, respondió Akihito. Yay. Emma vitoreó y lo abrazó, sonriendo alegremente. Akihito rió, pensando para sí mismo que era como un gato. La imagen de ella con orejas de gato pasó brevemente por su mente. Charlotte de repente pareció sorprendida. Akihito lo notó y preguntó si algo estaba mal. Ella parecía un poco nerviosa y admitió que solo estaba sorprendida por lo apegada que Emma se había vuelto a él. Akihito respondió que Emma era simplemente una niña amigable y le dio una palmadita en la cabeza. Charlotte, sin embargo, no estuvo de acuerdo. Emma, dijo, era en realidad una niña difícil. Nunca la había visto actuar tan consentida con alguien fuera de la familia antes. Emma solo rió en respuesta. Charlotte luego preguntó cómo había logrado que Emma se apegara tanto a él. Akihito se rascó la cabeza y respondió casualmente, supongo que solo le mostré vídeos de gatos. Charlotte parpadeó. ¿Gatos, eh? Es cierto que a Emma realmente le encantan, pero aún así, añadió, no puedo creer que Emma se apegara tanto a él solo por eso. Lo miró por un momento y dijo suavemente que tal vez Ayagi-kun realmente era una persona amable. Sonrió, se sonrojó ligeramente y lo señaló mientras lo decía. Akihito se puso rojo y preguntó por qué diría algo así. Charlotte explicó que era la razón más probable por la que Emma se había encariñado con él tan rápido. Enfatizó que Ayagi-kun realmente era amable. Akihito se rascó la cara torpemente otra vez y preguntó si era así. Charlotte sonrió y lo confirmó, pero luego jadeó e instintivamente retrocedió un poco, alejándose. Akihito le preguntó qué pasaba y por qué se alejaba de repente. Charlotte estaba sonrojada y tartamudeó que no había ninguna razón en particular. Akihito se disculpó rápidamente, pero ella parecía preocupada y preguntó por qué se disculpaba. Admitió que sentía que lo estaba haciendo sentir incómodo de alguna manera. La expresión de Akihito se oscureció, y parecía sombrío. Charlotte se apresuró a aclarar que probablemente la estaba malinterpretando, no se estaba alejando porque no le agradara. Akihito, al borde de las lágrimas, preguntó por qué, entonces, se estaba alejando. Sonrojándose aún más, Charlotte se movió nerviosamente y dijo que solo era vergonzoso, de repente había recordado lo sudada que estaba después de haber estado corriendo antes. El rostro de Akihito se puso rojo mientras pensaba para sí mismo que ella era simplemente demasiado linda. Cuando se acercaban a su destino, Charlotte le agradeció suavemente por todo ese día. Akihito, todavía cargando a la ahora dormida Emma, le dijo que no le agradeciera más, salvar a Emma había sido solo una coincidencia, y además, ya le había agradecido. Charlotte insistió en que no solo le estaba agradeciendo por salvar a Emma, también estaba agradecida por cómo la había defendido ese día. Akihito le dijo que era bueno invitar a la gente, pero no deberían ser forzados. Añadió que Akira no tenía malas intenciones y le pidió que lo perdonara. Charlotte asintió y dijo que entendía. Admitió que había estado muy feliz cuando escuchó sobre la fiesta de bienvenida, pero por su causa, Ayagi-kun terminó pareciendo el malo. Se disculpó de nuevo. Akihito lo descartó y dijo que solo hizo lo que quería hacer. Charlotte, conmovida, dijo que realmente era amable. Luego, tocándose el pecho con una mano y extendiendo la otra hacia él, dijo que estaría feliz si aceptaba sus sentimientos de gratitud. Akihito dio un pequeño asentimiento. Sí, lo entiendo. Eventualmente, llegaron a un edificio de apartamentos. Akihito se paró frente a una puerta y dudó. Preguntó, ¿te gustaría entrar? Charlotte sonrió y dijo, sí. Subieron juntos las escaleras hasta el tercer piso. Akihito señaló su unidad y le pidió que esperara un momento, pero para su sorpresa, Charlotte sacó una llave de su bolsillo y anunció que iba a abrir la puerta. Desbloqueó el apartamento contiguo al suyo. Akihito se quedó congelado en incredulidad mientras ella asomaba desde detrás de la puerta y explicaba con una risa suave que en realidad vivía en el apartamento junto al suyo. De repente, Akihito lo entendió, esto debía ser lo que Miyu-sensei quiso decir antes. Sus mejillas se pusieron rojas mientras Charlotte se acercaba suavemente y tomaba a Emma en sus brazos. Perdón por dejar a Emma-chan a tu cuidado, dijo. El sol comenzaba a ponerse. Akihito estaba allí, mirando al cielo que se oscurecía, un escalofrío de ansiedad asentándose en su pecho. Su suerte había sido demasiado buena últimamente, y eso lo asustaba más que nada. Charlotte estaba en la puerta de Akihito, vestida con una camiseta casual y shorts. Akihito, sorprendido de verla, la invitó torpemente a entrar.
Ella entró con un cortés, disculpa la intrusión, y Emma, que llevaba una sudadera encantadora, repitió el mismo saludo mientras entraba saltando a la habitación. Charlotte miró a su alrededor con curiosidad al entrar y comentó que así era como se veía la habitación de un chico. Mientras tanto, Emma corría ansiosamente. Akihito se encontró pensando cómo había respondido a una llamada sorpresa del intercomunicador por la noche, solo para encontrar a Charlotte y Emma en su puerta. Charlotte se había disculpado rápidamente, explicando que cuando intentó poner a Emma a dormir, la niña había insistido en verlo. Akihito respondió que pensó que había escuchado una voz, y ahora todo tenía sentido. Emma dio una palmada al suelo y preguntó si Akihito podía sentarse a su lado. Él cumplió con cierta vacilación. Luego, Emma preguntó si podía mover sus manos. Confundido, Akihito extendió ligeramente los brazos. Emma inmediatamente se acurrucó cerca de él, sonriendo radiantemente. Sorprendido, Akihito llamó su nombre en un tono nervioso. Charlotte, sonrojada y sorprendida, regañó suavemente a Emma, diciéndole que no hiciera eso y advirtiendo que podría confundir a Yagi-kun. Emma se negó desafiantemente, aferrándose a la camisa de Akihito. Charlotte se sentó junto a Akihito e intentó razonar con Emma, diciéndole que no causara problemas, pero Emma respondió que Charlotte, a quien llamó Late, estaba siendo mala. Charlotte protestó que no estaba siendo mala en absoluto y señaló que Emma estaba molestando a Yagi-kun. Emma entonces se giró hacia Akihito con ojos llorosos y preguntó si estaba molesto. Akihito, nervioso pero sonriendo, le dijo que no estaba molesto y que podía sentarse allí todo lo que quisiera. Emma sonrió felizmente ante eso. Charlotte suspiró, comentando que Akihito era demasiado amable. Él se rascó la mejilla y repitió que realmente no le importaba. Charlotte entonces murmuró un suave agradecimiento, aún sonrojada, preguntó si también podía sentarse. Akihito, momentáneamente atónito, malinterpretó y pensó que quería sentarse en su regazo. Ella rápidamente aclaró que se refería al suelo. Aún sonrojada, avergonzada, Akihito le dijo que era libre de sentarse donde quisiera. Charlotte eligió un lugar al otro lado de la mesa. Akihito suspiró mentalmente aliviado, pensando que era bueno que se sentara enfrente, no creía que su corazón pudiera soportar sentarse a su lado. Emma lo llamó de nuevo, tirando de su manga y diciendo que quería jugar. Akihito se disculpó por la espera y preguntó qué quería jugar. Emma respondió vagamente que solo quería jugar con él. Charlotte aclaró que probablemente a Emma no le importaba que jugaran mientras pudiera hacerlo con él. Akihito se giró hacia Emma y preguntó si eso era cierto. Ella asintió con entusiasmo. Luego preguntó a Charlotte que le gustaba jugar a Emma normalmente. Charlotte pensó por un momento y dijo que Emma había estado recientemente interesada en dominos. Al escuchar la palabra, los ojos de Emma brillaron de emoción. Akihito, un poco en pánico, admitió que no tenía dominos. Charlotte lo tranquilizó y ofreció ir a buscar algunos de su habitación. Se levantó, salió rápidamente y cerró la puerta detrás de ella con un portazo. Akihito rió y comentó que Charlotte era realmente agradable. Emma inclinó la cabeza y repitió que Charlotte era agradable. Mientras le acariciaba la cabeza, Akihito preguntó si le gustaba Charlotte. Emma respondió con un alegre sí, diciendo que la quería mucho. Charlotte regresó poco después con los dominos. Akihito levantó a Emma de su regazo y preguntó si quería jugar ahora. Ella hizo un puchero, aparentemente no lista para moverse. Preguntó de nuevo, pero Emma simplemente respondió con un abrazo. Akihito se preguntó en voz alta si después de todo no tenía ganas de jugar. Charlotte no estuvo de acuerdo, diciendo que creía que Emma solo quería ver caer los dominós con Akihito. Él se sorprendió, comentando que pensaba que los dominós se suponía que se jugaban como cartas. Charlotte explicó que podría ser la norma en Inglaterra, pero a Emma le gustaba ver caer las piezas. No le gustaba armarlas ella misma, así que Charlotte normalmente las arreglaba para ella. Akihito notó que Emma debía estar realmente consentida, a lo que Charlotte, sonrojada, estuvo de acuerdo mientras tocaba suavemente su propio rostro. Añadió que Emma era simplemente demasiado linda para resistirse. Charlotte entonces comenzó a armar los dominós en el suelo con facilidad practicada. Akihito observó en silencio, pensando que parecía estar acostumbrada. Emma se giró hacia él con una dulce sonrisa, y Charlotte bromeó que los dos se llevaban muy bien. No había visto a Emma tan feliz en mucho tiempo. Akihito estuvo de acuerdo, diciendo que Emma era tan linda que no podía evitar consentirla. Charlotte sonrió y dijo que estaba contenta de que Emma ahora tuviera un hermano mayor amable para consentirla también. Akihito, sonrojándose de nuevo, asintió en silencio. Emma entonces se dejó caer de nuevo en su regazo. Charlotte dio una palmada, diciendo que era hora de derribar los dominós. Emma declaró que ella lo haría y, hinchando las mejillas, empujó juguetonamente el primero. Cayeron uno por uno. Emma aplaudió y rió alegremente, llamando a Charlotte. Preguntó si podían hacerlo de nuevo. Charlotte preguntó si quería una ronda más,
y Emma estuvo de acuerdo con entusiasmo. Girándose hacia Akihito, lo llamó de nuevo. Él preguntó qué pasaba, y ella rió, diciendo que solo quería llamarlo, luego le dio otro abrazo. Akihito estaba abrumado, en su mente, se preguntó si Emma podría ser realmente un ángel. Se sentía el chico más afortunado del mundo. Charlotte sonrió y dijo que la verdadera afortunada era Emma, que había conocido a un hermano mayor tan amable y aceptador. Emma exclamó con deleite que amaba a su Oni-chan. Akihito, profundamente conmovido, sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Emma lo notó y preguntó si estaba herido. Akihito rápidamente se secó los ojos y le dijo que no era nada. Justo entonces, Charlotte anunció que los dominós estaban casi listos, y Emma corrió hacia ella emocionada, repitiendo, «dominós». Mientras los dominós caían una vez más, Akihito se sonó la nariz en el fondo mientras Charlotte se limpiaba suavemente el sudor de la frente. Eventualmente, Charlotte se levantó con Emma dormida en sus brazos. Le agradeció a Akihito sinceramente, pero él insistió modestamente en que no había hecho nada digno de agradecimiento. Charlotte no estuvo de acuerdo, diciendo que había ayudado a mantener entretenida a Emma, y eso significaba mucho para ella. Akihito respondió que él también se había divertido. Charlotte añadió que estaba segura de que Emma lo veía como un héroe. Akihito notó lo difícil que debía haber sido para Emma, que no hablaba japonés, venir a un país extranjero. Charlotte estuvo de acuerdo y dijo que Akihito había contactado con Emma en el momento justo, por eso Emma se había apegado tanto a él. Mientras acariciaba la cabeza de Emma, Charlotte lo miró con seriedad, sonrojándose ligeramente. Preguntó si, hasta que Emma se acostumbrara a la vida en Japón, estaría dispuesto a ser su compañero de juegos. Akihito lo pensó. Sabía que tenía que concentrarse en sus estudios por el bien de sus metas, pero al mirar a Charlotte, una chica amable y considerada que siempre ponía a los demás primero, se dio cuenta de lo sincera que era su solicitud. Solo estaba pensando en el bienestar de Emma. Le dijo a Charlotte que no podía prometer hacerlo todos los días, pero que intentaría hacer tiempo lo mejor que pudiera. Charlotte sonrió cálidamente y le agradeció. Miró el reloj y dijo que probablemente era hora de irse, luego preguntó si la familia de Akihito llegaría pronto a casa. Akihito negó con la cabeza y explicó que nadie vendría, vivía solo. Charlotte se sorprendió y preguntó si realmente vivía solo aunque todavía estaba en la secundaria. Akihito lo confirmó. Cuando dio un paso hacia la puerta, un gruñido repentino vino del estómago de Akihito. Avergonzado, tocó su estómago e intentó restarle importancia. Charlotte se disculpó, dándose cuenta de que no había cenado por su culpa. Akihito insistió en que estaba bien y que había planeado ir al supermercado más tarde. Charlotte frunció el ceño, diciendo que ya era tarde, y podría ser peligroso salir a esa hora. Akihito intentó tranquilizarla diciendo que Japón era un país seguro, pero Charlotte hizo una pausa, luego sonrió y ofreció cocinarle una comida en su lugar. Él se sorprendió por su oferta repentina. Cuando Charlotte dudó y preguntó si no quería que lo hiciera, él se sonrojó y rápidamente le dijo que le encantaría. Charlotte sonrió de nuevo y estuvo de acuerdo. Afuera, la noche se había asentado completamente. Charlotte estaba en la cocina, usando un delantal y sacudiendo ligeramente el cabello mientras trabajaba. Akihito estaba sentado cerca, mirándola con un toque de incredulidad. Se preguntaba para sí mismo si esto estaba realmente sucediendo, si no era todo solo un sueño. Dado lo afortunado que había estado últimamente, no podía evitar sentir que algún tipo de evento desafortunado probablemente lo estaba esperando a la vuelta de la esquina. De repente, Charlotte se acercó a él silenciosamente por detrás y llamó su nombre, Ayagi-kun, en una voz suave que lo tomó completamente desprevenido. Sorprendido, Akihito se estremeció, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Se levantó rápidamente, exclamando con confusión y sorpresa, mientras Charlotte se disculpaba rápidamente, luciendo preocupada. Sin perder el ritmo, luego le preguntó si había algo que no le gustara comer. Nervioso y sonrojado, Akihito tartamudeó que comería prácticamente cualquier cosa. Al ver su rostro de pánico, Charlotte inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad por qué parecía tan avergonzado. Akihito intentó restarle importancia, diciendo que no era nada. Charlotte simplemente asintió en respuesta, aunque su expresión parecía ligeramente tensa mientras volvía a lo que estaba haciendo. Mientras tanto, Emma estaba profundamente dormida cerca. Akihito limpió suavemente un poco de baba de la comisura de su boca y pensó para sí mismo cuánto envidiaba a esta adorable hermanita. Luego, sin previo aviso, Charlotte se acercó a su oído y susurró que no se le permitía hacer ninguna broma. Su repentina cercanía lo hizo estremecer y sonrojarse, sorprendido por el gesto inesperado. Mientras tocaba su oreja e intentaba calmarse, ella le dio una sonrisa suave y admitió que solo quería molestarlo un poco. Akihito le dijo, medio riendo, que era sorprendentemente traviesa, a lo que Charlotte sonrió y respondió juguetonamente que tal vez lo era, pero solo porque era él a quien sentía ganas de molestar. Antes de que Akihito pudiera reaccionar más,
Charlotte se giró hacia la cocina y le dijo que la comida estaba lista. Mientras miraba la mesa llena de platos, sintió una ola de asombro y admiración. Charlotte estaba orgullosa, aún usando el delantal, y Akihito, mientras comenzaba a comer, se preguntaba qué había querido decir exactamente con sus palabras anteriores. La comida sabía deliciosa, y comenzó a comer más rápido, abrumado por lo buena que era. Charlotte lo notó y dijo que estaba contenta de que le gustara, mirándolo con una expresión cálida. Akihito le preguntó si cocinaba comida japonesa a menudo, y ella le dijo que sí, era porque amaba Japón, así que intentaba hacer platos japoneses de vez en cuando. Añadió que realmente había querido hacer nikujaga ese día, pero desafortunadamente no tenía todos los ingredientes. Cuando Akihito preguntó por qué específicamente nikujaga, Charlotte sonrió y explicó que era el plato más querido por los hombres japoneses. Akihito, sorprendido, pensó que era la primera vez que escuchaba tal cosa. Se preguntó de dónde había sacado Charlotte esa idea, pero no se quejó, era entrañable de alguna manera. Después de la comida, Charlotte le agradeció por todo. Akihito rápidamente le dijo que era él quien debería estar agradecido por haber sido servido con una comida casera tan deliciosa y se dio una palmada en el estómago con satisfacción. Charlotte respondió que estaba contenta de que disfrutara la comida y añadió, en un tono más bajo, que no podía agradecerle lo suficiente por ayudarla ese día. Cuando Akihito intentó restarle importancia, diciendo que no era gran cosa, Charlotte acarició suavemente la cabeza dormida de Emma y le dijo que solo pensaba así porque no había pasado nada malo. Si hubiera perdido a Emma, admitió, no habría podido recuperarse. Akihito asintió, entendiendo. Dijo que aunque los extranjeros eran más comunes hoy en día, alguien como Emma, linda y claramente extranjera, estando sola definitivamente destacaría. No le habría sorprendido si la hubieran secuestrado. Explicó que destacar podía hacer a alguien un blanco fácil, pero afortunadamente, Japón seguía siendo un país relativamente seguro. Mientras las personas estuvieran en áreas pobladas, creía que otros intervendrían para ayudar. Usando a Emma como ejemplo, dijo que si alguna vez se perdía de nuevo, seguramente alguien amable la llevaría a la policía. Charlotte rió suavemente ante eso y le dijo que era amable. Avergonzado, Akihito lo negó, pero Charlotte insistió, tocando su mano suavemente, que lo era. Dijo que cuando se dio cuenta de que ella estaba ansiosa, había pensado genuinamente en cómo aliviar sus preocupaciones, y eso no era algo que todos harían. Akihito, con el rostro rojo, dijo que probablemente la mayoría de las personas harían lo mismo. Pero Charlotte no estuvo de acuerdo. Dijo que sabía muy bien que no todos eran buenas personas, algunos solo llevaban una máscara de amabilidad, mientras que otros realmente se preocupaban. Luego aplaudió ligeramente y le dijo que él pertenecía a este último grupo. Aún avergonzado, Akihito se rascó la cabeza y dijo que no tenía nada que ofrecer a cambio de sus elogios. Charlotte rió y le dijo que no necesitaba nada, pero luego, con una sonrisa tímida y un ligero rubor, añadió que si quería darle algo, estaría feliz con su amistad. Akihito, sorprendido pero conmovido, dijo que si ella estaba bien siendo amiga de alguien como él, entonces estaría más que feliz de serlo. Charlotte le agradeció con una sonrisa radiante. Eventualmente, Charlotte se levantó y anunció que era hora de irse. Mientras se dirigía hacia la puerta, Akihito de repente la llamó, deteniéndola. Después de un momento de vacilación, le preguntó si, a partir del día siguiente, podría evitar hablarle en la escuela por un tiempo. Charlotte se quedó helada. Su expresión cambió rápidamente de sorpresa a ansiedad, su rostro se tensó mientras procesaba lo que acababa de decir.